Estimados, bienvenidos a un nuevo video en el que explicaré lo que es el reportaje. Primeramente, ¿qué es el reportaje? El reportaje es un texto periodístico extenso y de carácter informativo. Incluye todo lo observado, lo experimentado, lo que el periodista investiga sobre un hecho. Maneja un estilo narrativo, descriptivo y además tiene que presentar esa información verificada y ya comprobada. También puede ir acompañado con fotografías, opiniones o comentarios del autor. Ese tipo de texto aparece en los periódicos o en las revistas. El reportaje cumple con una estructura, que es el título, la entradilla, los apoyos audiovisuales, el cuerpo y el cierre. Existen diferentes tipos de reportaje. Tenemos los reportajes de acontecimiento, los reportajes de acción, los reportajes de citas o entrevistas o los reportajes cortos. También aquí prevalece algunas técnicas que el autor puede utilizar al momento de narrar un reportaje. Por ejemplo, la trama narrativa, descriptiva, argumentativa y expositiva. Narrativa, tengamos en cuenta que se refiere a narrar una situación o algún hecho. Descriptiva, que da cavidad a relatar detalles de algún personaje o del espacio. Argumentativa, en la cual se puede presentar a la opinión del autor y también cómo podemos respaldar esa opinión con argumentos ya verificados. Y expositiva, que presenta tal cual es la información o los hechos. Como les mencionaba anteriormente, tenemos diferentes tipos de reportaje, de acontecimiento, de acción, de entrevistas y los reportajes cortos. Los reportajes de acontecimiento presentan los hechos con una visión desde afuera y muestra el acontecimiento ya realizado. El reportero solo transmite ya un hecho que pasó. El reportaje de acción muestra una visión dinámica de los hechos que narra y sigue un ritmo de evolución teniendo en cuenta el desarrollo temporal, es decir, narrar los hechos de manera cronológica, es decir, en orden. También pueden incluir lo que son los detalles del ambiente, es decir, del lugar, datos nuevos o datos especiales. Tenemos el reportaje de citas o entrevistas. Este tipo de reportaje hace que el reportero o el periodista se acerque más al ámbito humano. ¿Por qué? Porque realiza entrevistas directamente. En los reportajes cortos, su extensión, su narración es corta, no da cavidad a detalles, ya, pero toda la información tiene que estar concisa, precisa y verificada. Vamos a leer un tipo de reportaje de fin de semana en Minto. Ya, vamos a leer el siguiente reportaje de fin de semana en Minto. En esta ocasión les contaré sobre la grata experiencia que resulta salir de fin de semana en compañía de la familia. Pasarla tan entretenida y sentir que todos gozaron y descansaron en el viaje. Así es, esto ocurre en Mindo, un paraje en el sector subtropical de la provincia de Pichincha. Ríos, cascadas, aves, mariposas, orquídeas, vegetación de bosques primarios y secundarios, deliciosa comida, confortables hospedajes, deporte, aventura, cordialidad, tranquilidad. Estas son las palabras que describe este discreto lugar ubicado en un valle rodeado de 19,000 hectáreas protegidas. Mindo es un pequeño pueblo localizado apenas a 2 horas y media de Quito. Se llega por una carretera de primer orden, la autopista Calacalí, La Independencia, a unos 20 minutos de Nanegalito, a mano izquierda de la vía. Se encuentra la entrada hacia el pueblo donde viven aproximadamente 2,500 habitantes que se dedican principalmente a la agricultura, crianza de ganado y al turismo. El clima del sector tiene a ser más suave que en Quito. La temperatura es aproximadamente entre los 15 grados y 24 grados durante todo el año. Las lluvias son comunes, pero entre los meses de mayo a septiembre el clima se toma más seco.
Así nos lo hace saber el joven lugareño que es nuestro guía. ¿Qué podemos observar en Mindo? Este lugar es una de las principales atracciones del turismo ecológico provincial para los amantes de la naturaleza que quieren observar algunos bosques occidentales de Ecuador. En sus alrededores se encuentran unas 500 variedades de pájaros, aproximadamente 40 clases de mariposas, más de 170 especies de orquídeas. También tienen 2.000 especies de plantas nativas en el área, entre las cuales sobresalen por su colorido. En las bromelias, heliconias, los helechos, vides, musgos y líquenes, que crecen en abundancia aquí. Esta gran variedad en una región tan pequeña es única, nos comenta. Aquí existen casi 500 especies de aves, entre las cuales destaca el gallo de la peña de color rojo brillante, que construye sus nidos en las vertiginosas paredes verticales de los cañones selváticos. En Mindo se dan cita aves como el tucán, papagayos, búhos, patos salvajes, quetzales, mirlos, colibríes, caciques, entre otros. ¿Qué podemos hacer en Mindo? Mindo es también un área perfecta para los deportes de aventura, equitación, ciclismo de montaña, descanso de aguas bravas como el río Mindo, que constituye una experiencia apasionada para disfrutar de la fauna y los paisajes naturales mientras vamos río abajo. Hay diferentes caminos ecológicos de paseo en los alrededores de Mindo, donde se pueden encontrar hermosas cascadas, montañas, sitios de pesca y se puede hacer con toda la familia el river rafting. En las llantas también se puede practicar algún deporte y otros con diferentes niveles de dificultad. Además, se puede hacer tours con los guías profesionales para mirar y conocer mariposas, aves, ranas y en su hábitat natural. ¿Qué comeremos? Para el almuerzo existe el ceviche de palmito, tilapia con ensalada y patacones o trucha al ajillo, las infaltables yuquitas fritas y jugo de naranja. Para la noche, un lomo a la piedra, bolones de verde con chicharrón y café recién pasado. Y para descansar, Mindo cuenta con cabañas construidas con caña de guadúa, de chonta y paja en formas bastante llamativas, piscinas, baño turco y sauna. En la noche pudimos apreciar en el Parque del Pueblo la presentación de una banda que interpretaba música nacional con canto, ritmo y gusto que muchos de los turistas, grandes y chicos, que nos encontrábamos en ese momento cedimos a la tensión de bailar. Y ahí estuvimos muy entretenidos, fotografiándonos junto al grupo musical o en las clásicas rondas de baile que surgen de los ritmos tradicionales populares. ¿Qué nos llamó la atención? La gran cantidad de familias que se dan cita en este hermoso lugar para distraerse y descansar. La cordialidad de la gente del pueblo que se desvive por atender a los visitantes, puesto que aprovecha cualquier oportunidad para informar sobre lo que se puede conocer y disfrutar. Sobre todo, la naturaleza en todo su esplendor y por todos lados. Gracias, Lindo. Volveremos a visitar. Listo. Entonces, hemos leído un pequeño reportaje del sector de Mindo. Si usted pudo observar, al inicio nos da una pequeña introducción de cómo podemos llegar a Mindo, cómo es ese lugar, cuántos habitantes posee Mindo, cuál es su temperatura. Después se observó qué tipo de plantas existen ahí, los tipos de animales, también las actividades que se puede realizar en ese lugar. También nos dio a conocer lo que es el almuerzo, el hospedaje y algunas atracciones que se puede disfrutar en la noche. Y también nos dio a conocer
que es un bonito lugar y que están muy satisfechos de ese viaje que hicieron. Entonces, todo esto fue un reportaje de Mindo, acompañado con una imagen, si usted puede observar acá, una imagen del sector. Vamos a leer el siguiente reportaje sobre somos esclavos de las nuevas tecnologías, pero vamos a analizar muy bien cómo está compuesta la estructura, que consta de título, entradilla, apoyos visuales, el desarrollo, la conclusión. El título tiene que ser atractivo y obviamente tiene que hablar del tema que se está tratando. La entradilla es un pequeño resumen y llamativo del reportaje, con el objetivo de atraer la atención del lector y que le interese seguir leyendo el reportaje. Los apoyos visuales son los gráficos que se puede utilizar. El desarrollo ya se presenta toda la información verificada y comprobada. Y la conclusión es lo más importante de todo el reportaje. ¿Somos esclavos de las nuevas tecnologías? Nadie duda de la revolución que han supuesto las nuevas tecnologías, fundamentalmente Internet y de sus beneficios para la sociedad. Pero según alerta cada vez más voces, también tienen su lado oscuro, ya que están dando lugar a un nuevo problema social, la ciberadiacción. 488 millones de personas en todo el mundo se conectan cada día a Facebook, la red social por excelencia, a través de su telefonía móvil. También se calculan en miles de millones las personas que utilizan el servicio de mensajería instantánea WhatsApp en todo el mundo. Cada vez es más común ver a gente, sobre todo a jóvenes, revisando su teléfono móvil. Lo hacen en el metro, en la consulta del médico, en el trabajo, en clase, incluso mientras pasean por la calle. La pregunta ¿es eso negativo? ¿Es malo ese nuevo hábito y esa nueva necesidad de cada vez más común en las sociedades desarrolladas? Muchos padres se plantean estas preguntas sin saber cómo afrontar el uso cada vez más frecuente de estas redes por parte de sus hijos adolescentes. El problema no es menor. De hecho, un estudio realizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago a principios del año demuestran que las redes sociales provocan más adicción que el alcohol y el tabaco. Los investigadores realizan una encuesta entre más de 200 personas de entre 18 y 85 años con el fin de conocer cuáles eran las tentaciones diarias más comunes y aquellas en las que les era más difícil resistirse. Los resultados demostraron que la más fuerte era la tentación de consultar las redes sociales. ¿Por qué? Porque se trataba de un deseo mucho más fácil de satisfacer. De hecho, ahí está la clave del problema. Como conclusión, el último factor que hace al uso de esas tecnologías tan adictivas es que reportan a las personas enganchadas a ellas un retorno inmediato, es decir, la satisfacción que le da consecución del objetivo perseguido, bien sea un premio o, por ejemplo, tener más amigos en 20. Son cosas que pueden llegar de manera inmediata. Ahí observamos un ejemplo claro de un reportaje con su título, entradilla, desarrollo y conclusión. ¿Presenta información verificada? Sí, tenemos un argumento de autoridad que nos informa sobre la adicción al uso del celular. Vamos a observar el siguiente reportaje de la cerámica de Ramiro Olmos. ¿Sabía usted que las ollitas encantadas que se rompen en las fiestas populares y las famosas piñatas infantiles son elaboradas en su mayor parte en la provincia de Cotopaxi? Ramiro Olmos vive y trabaja en la parroquia La Victoria, Cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Es un joven de 22 años y pese a su corta edad, es reconocido como uno de los artesanos más hábiles del país en trabajar la alfarería. Su obra se expone permanentemente en las galerías de arte de su provincia y fuera de ella. Ha ganado 2 premios internacionales por la creatividad y armonía de los elementos que conforman las piezas de arte, muestras de su innegable talento. Dice Ramiro, mi secreto está en encontrar la calidad de tierra que sea moldeable
para que el barro sea tan suave al tacto como la masa de pan y así se pueda elaborar con ella hasta los detalles más pequeños. Sea de una máscara, una muñequita, un animalito o cualquiera de las mayores piezas de arte. Esta actividad es compartida con sus familiares y vecinos de la parroquia. Este arte ha exigido a Ramiro el estudio de muchas técnicas de conocimiento en el horno de cerámica y decoración de las piezas para darles la vistosidad y el brillo característico a cada uno de los objetos que expone. Por artesanos como Ramiro Olmos y sus vecinos, la cerámica de la Victoria es reconocida en todo el país y en el sustento de muchas familias que la producen y la comercializan. Si alguna vez estás de paso por la provincia, visite a Ramiro. Él es una persona muy amable que con gusto lo atenderá en su taller, siempre lleno de objetos de arte popular, música y chiquillos que quieren aprender alfarería. El noble arte de moldear la tierra con sus manos. ¿Ya? Observamos un pequeño reportaje sobre Ramiro Olmos. Nuevamente vamos a recalcar aquí sobre los recursos o tramas que puede utilizar el autor al momento de realizar un reportaje. Tenemos la trama narrativa, la trama descriptiva, la trama argumentativa y la trama expositiva. La trama narrativa que se refiere tal cual a narrar los hechos o las situaciones. Descriptiva que da a conocer los detalles o cualidades de una persona o de una situación. La argumentativa que puede presentar el punto de vista del autor, pero también al mismo tiempo respaldamos con argumentos válidos, verificados. La trama expositiva que presenta tal cual son los hechos. Vamos a realizar las siguientes preguntas sobre el reportaje de la cerámica de Ramiro Olmos. La primera preguntita nos dice, lee nuevamente el reportaje de la cerámica de Ramiro Olmos, analiza y explica. ¿Cuál es la trama de este texto? Pues la trama es descriptiva porque da detalles de ciertas características del personaje, en este caso Ramiro Olmos, y de su oficio. También tiene una trama argumentativa porque incluye los comentarios. Si ustedes observaron al finalizar, nos incentiva o nos dice que visitemos ese lugar. La segunda pregunta, escribe los datos que describen a la persona y el proceso. Teníamos algunos datos de Ramiro Olmos, por ejemplo, es un joven de 22 años, ya que es un gran artista y reconocido en ese sector. También nos dio a conocer información sobre sus artes que están en un museo. Las estrategias para obtener la mejor cerámica es encontrar la calidad de tierra que sea moldeable y también la compara con la masa de pan. La tercera preguntita, en el reportaje, ¿cómo afecta la producción de teléfonos móviles a los chimpancés? ¿Cuál es la trama del texto? Ya en este tipo de reportaje no se presentó aquí, pero sí tiene una trama expositiva porque transmite tal cual la información. Escribe, ¿qué sugiere en el cierre del reportaje la cerámica de Ramiro Olmos? Que si en algún momento pasamos por ese sector, por esa provincia, visitemos a Ramiro Olmos y a toda su obra artística. La quinta preguntita, ¿cuál es la función del lenguaje que se utiliza en este párrafo de cierre? ¿Ya? Se utiliza un párrafo persuasivo o apelativo. ¿A qué se refiere? Que intenta convencernos de que visitemos ese lugar. Vamos a realizar las siguientes actividades sobre el reportaje. ¿Ya? Primero nos dice, ¿qué es el reportaje? ¿Ya? Y tenemos dos cuadritos. En el primer cuadrito nos dice, un reportaje es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios o tenemos en el otro cuadrito, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar, a pesar de ello puede incluir opiniones personales del autor. Pues es la segunda opción. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de subgénero literario es el reportaje? ¿Ya? Pertenece al género periodístico. El reportaje pertenece al género periodístico cuyo objetivo es informar una situación, un hecho. Vamos
a unir según corresponda. Tenemos aquí cierre, cuerpo, titular y entradilla. Ya. El cierre. Nos dice aquí, su propósito es captar la atención del receptor, por lo tanto debe empezar de manera interesante y atractiva. Esto es la entradilla, ¿sí? Primero se empieza con un párrafo que llame la atención al lector para que le interese seguir leyendo ese reportaje. Informa acerca del contenido del reportaje, al igual que las noticias puede estar acompañada de un antetítulo o subtítulo. ¿Ya? Aquí es el titular. ¿Sí? Puede tener un subtítulo también. El siguiente cuadrito nos dice, el reportaje puede terminar con algunas conclusiones finales, con comentarios similares. Entonces, esto es el cierre. Por ejemplo, el reportaje de Ramiro Olmos concluye con un comentario. El siguiente cuadrito dice, desarrolla el tema mediante párrafos conectados entre sí. Si el contenido es extenso, se organiza en apartados. Entonces, esto es el cuerpo, el desarrollo. Ya presenta toda la información. Vamos a relacionar los tipos de reportaje. Acá tenemos los tipos de reportaje. Reportaje de acontecimiento, de entrevistas, de acción y los reportajes cortos. Tenemos el primero, nos dice, ofrece una visión estática de los hechos, como un suceso que ya terminó. Es útil para describir, pero no para dar cuenta de la evolución de los hechos a tiempo, nos dice. Entonces, tenemos que es un acontecimiento, ¿sí? Es un reportaje de acontecimiento. Tenemos acá el siguiente. Muy parecido a la noticia, se diferencia de esta porque hace mayor hincapié en los detalles ambientales y de interés humano, así como por un uso más rico y variado de los recursos lingüísticos. ¿Ya? Entonces es un reportaje corto, ¿ya? Recordando que la noticia es corta, ¿no? Vamos a la siguiente. El periodista brinda un relato dinámico de los hechos, los cuenta desde adentro, sigue el proceso de desarrollo del tiempo, es un reportaje de acción. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí se alteran las palabras textuales del personaje entrevistado o con descripciones o narraciones del periodista. Clarito aquí nos presenta, ¿sí? Entrevistado. Entonces, es un reportaje de entrevista. Vamos a realizar la siguiente actividad. Nos dice la preguntita, ámbitos de información para un reportaje. Aquí tenemos varios temas y tenemos que relacionarlos si pertenece al ámbito social, cultural, económico o político. Por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, actividades de la vida cotidiana, pertenece al ámbito social. Actividades artísticas, por ejemplo, obras de teatro, exposiciones de pintura, conciertos, entrega de premios a personas destacadas, publicación de libros, pertenece al ámbito cultural. El alza o la baja de precios, el desempleo, las remesas enviadas por los migrantes, las actividades productivas, el comercio, pertenece al ámbito económico. El ejercicio de las funciones del Estado, ejecutiva, legislativa, judicial, las elecciones, debates sobre leyes, pertenece al ámbito político. Son diferentes temas que uno puede seleccionar para escribir un reportaje. Entonces, para concluir, el reportaje pertenece al género periodístico en la cual informa un hecho real, ¿sí? Con información verificada. Pueden utilizar algunos recursos, por ejemplo, la trama narrativa, descriptiva, argumentativa y expositiva. La narrativa que narra tal cual los hechos, descriptiva que presenta detalles o cualidades de los personajes o la situación. La argumentativa que presenta el punto de vista del autor, pero también tenemos que respaldar con argumentos válidos. Y la trama expositiva que presenta tal cual los hechos. Existen diferentes tipos de reportajes, de acción, de acontecimientos, de entrevista y los reportajes cortos. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.